¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche, con la lengua pegada al paladar, sintiendo una sed que no es solo física, sino algo que tira de ti, algo que te llama desde el fondo de tu memoria, desde un lugar que jamás has visitado, pero que reconoces íntimamente? Es una sed que promete alivio, sí, pero que en el fondo sabes que solo te conducirá a un tormento mayor. Si has experimentado ese tirón inexplicable, esa urgencia húmeda en la oscuridad, entonces presta atención. Lo que estoy a punto de contarte no es una historia de fantasmas para asustar niños, sino el registro crudo de una época y un lugar donde la realidad se disolvía lentamente, como el azúcar en el café hirviendo. Esto ocurrió en el corazón opresivo y silvestre de la península de Yucatán, en el año de 1895, para entender la naturaleza del horror que se cernió sobre aquellos ranchos de Enequén, hay que sentir el peso del sol. Hay que imaginarse el aire denso, pegajoso, que jamás se mueve, un aire que parece haber absorbido todos los suspiros y todas las plegarias no escuchadas. En 1895, la vida en la hacienda Uxmalcú era una repetición agotadora de miseria bajo el látigo de la prosperidad ajena. Los días eran infinitos y luminosos. Las noches, en cambio, eran breves y densas, como terciopelo húmedo, trayendo consigo no descanso, sino una amplificación del miedo. Y justo en la periferia de esa hacienda, en un claro que nadie se molestaba en limpiar del todo, se encontraba la boca de piedra caliza, el pozo sagrado que todos llamaban, en voz baja y con una reverencia teñida de pavor, el cenote de los primeros bebedores. El nombre, por supuesto, no era casualidad. En la tradición local, mantenida a raya por los hacendados pero nunca olvidada por los peones, se decía que ese cenote en particular era uno de los puntos más antiguos de contacto entre este mundo y el otro. No era solo un almacén de agua dulce, era, literalmente, la garganta abierta de Xibalbá, el inframundo maya, y se le llamaba así, de un modo velado, porque se creía que, al caer la noche, y antes de que cualquier criatura viva osara acercarse a calmar su sed, las sombras, las que no tienen cuerpo, las que se desprenden de los árboles y de las ruinas, las que arrastran consigo los recuerdos de los muertos olvidados, bebían primero. Se empapaban de la frescura y al hacerlo se hacían más densas, más reales, y lo más perturbador de todo, más hambrientas. Don Elías, el capataz que se encargaba de supervisar las cuadrillas de corte y desfibrado, era un hombre de orden. Era un mestizo robusto, educado a la fuerza en el ateísmo práctico de la era moderna, pero que arrastraba consigo, como una cadena invisible, la superstición ancestral de su madre maya. Elías no creía en almas errantes ni en dioses de piedra, pero sí creía firmemente en lo que veían sus ojos y, más importante, en lo que sentía su nuca, y lo que comenzó a suceder a finales de la primavera de 1895, bajo ese sol inclemente, fue algo que ni la ciencia ni la fe podían explicar. Todo empezó con la sed, no la sed común del trabajo bajo el sol de mediodía, esa que se alivia con un trago de agua turbia. Era una sed diferente, crónica y desesperada, que afectaba primero a los animales y luego a los hombres. Los caballos de tiro se volvían frenéticos cerca del cenote, relinchando no por alegría al ver el agua, sino con un miedo histérico, incapaces de acercarse lo suficiente para beber, como si una barrera invisible de espanto los repeliera. Luego, el ganado. Se encontraban vacas muertas, deshidratadas a pesar de tener el agua literalmente a 1 metro de distancia. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el espejo oscuro del cenote, y sus cuerpos, extrañamente, estaban fríos. Y después, los trabajadores. Don Elías lo registró meticulosamente en un pequeño diario de cuero que guardaba bajo llave. Lo hizo porque, si algo le pasaba,
Quería dejar constancia de que no se había vuelto loco, que lo que había presenciado era una verdad tan sólida como el monolito de piedra que se alzaba sobre el cenote. Nos dice Elías que los peones, que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, de pronto dejaban la coa y se dirigían tambaleantes y con los labios agrietados hacia el pozo. No hablaban, caminaban con una intención sorda, hipnótica. Recuerdo la primera vez que leyó sobre el caso de Jacinto. Jacinto era un hombre joven, fuerte, con fama de ser el que más resistía el calor. Un día, a media tarde, Elías lo vio. Jacinto había llegado al borde del cenote, se había arrodillado, pero no bebió. En lugar de eso, se quedó allí, mirando fijamente la superficie, y Elías podía jurar, aunque lo atribuyó al espejismo del calor, que la sombra de Jacinto, reflejada en el agua, era más grande y más negra de lo que debería haber sido. No solo eso, parecía moverse de forma independiente. Elías gritó, llamó a Jacinto. El joven no respondía, solo se movía levemente, como si estuviera balanceándose. Cuando Elías finalmente se acercó y lo tomó del hombro para obligarlo a beber o a volver al trabajo, Jacinto estaba empapado en sudor, pero su piel estaba fría como el mármol. Y lo que lo horrorizó, lo que realmente sembró la semilla del pánico en don Elías, fue la mirada de Jacinto. Sus ojos estaban vidriosos, secos, como si toda la humedad vital hubiese sido succionada no por el sol, sino por lo que estaba observando. Jacinto murió esa misma noche, lejos del cenote. Murió de sed. Su cuerpo se secó hasta parecer corteza. Pero lo que Elías jamás olvidó fue la mancha oscura en la tierra donde Jacinto había estado arrodillado. Era una mancha que no era de agua, sino de algo viscoso y denso, algo que la tierra no absorbía, una sombra física que al amanecer se había evaporado. Si te atreves a seguir conmigo en esta inmersión, si sientes esta sed de saber lo que ocurrió en aquella península olvidada, hazlo saber. Suscríbete ahora a este pacto silencioso y permíteme contarte lo que don Elías no pudo susurrar en vida. Es un compromiso que hacemos juntos, porque lo prohibido, créeme, se siente mucho más real si lo compartes, aunque sea solo en la oscuridad de tu habitación. Elías, un hombre práctico, intentó buscar explicaciones lógicas. Quizá el agua estaba contaminada. Mandó a analizarla, o al menos intentó que un boticario de Mérida le diera algún indicio. La respuesta siempre fue la misma, cristalina, dulce, perfectamente bebible. Pero nadie quería beberla. La superstición se había enraizado. Los trabajadores caminaban kilómetros extra para obtener agua de pozos superficiales, fangosos, prefiriendo enfermarse de disentería antes que enfrentarse al cenote de los primeros bebedores. El miedo no venía del agua, sino del acto de mirar el agua. Elías empezó a observar el cenote al atardecer. Se escondía entre la maleza, con el sudor corriéndole por la espalda, enfrentándose a la humedad pegajosa que anunciaba la noche. Y fue entonces cuando empezó a verlas. Las sombras. No eran sombras como las que proyecta la luna o un farol. Eran sombras que parecían tener peso propio, una textura visual. Cuando el sol se ponía y los últimos rayos anaranjados morían sobre la superficie del agua, Elías veía como el borde del cenote, que normalmente reflejaba el cielo en un azul profundo y calmo, se tornaba negro, de un negro absoluto, denso. Era como si la superficie no reflejara, sino que absorbiera la luz. Y luego, el movimiento. Era lento, casi imperceptible, como aceite espeso, esas masas oscuras, que parecían desprenderse de las paredes rocosas y de las raíces que pendían sobre el agua, se arrastraban hacia el centro. No tenían forma definida. Eran meras concentraciones de negrura. Pero se comportaban como organismos. Llegaban a la orilla del agua
y permanecían allí estacionarias, como si estuvieran esperando que la frescura ascendiera. Y cuando lo hacía, cuando el vapor frío del agua chocaba con el calor de la noche, esas sombras se inclinaban. No bebían agua, bebían, o al menos eso le parecía a Elías, la humedad, la esencia, el alma acuosa del ambiente. El terror de Elías creció al darse cuenta de que estas sombras no se retiraban al beber. Se quedaban allí, inmóviles, como centinelas. Y era entonces cuando, a la distancia, se escuchaban los pasos, pasos de alguien que venía. En la oscuridad de la noche yucateca, el sonido viaja distorsionado y amplificado. Elías escuchó a una mujer llorar una noche. Pensó que era alguna esposa desesperada por el trato en la hacienda. Luego la escuchó más cerca. El llanto se transformó en un gemido sordo, una queja gutural de alguien que está siendo drenado de su fuerza. La vio. Era María, la esposa del peón Mateo. Caminaba en camisón, descalza, con el pelo suelto, bajo la luz cruel y fantasmal de una luna casi llena. María no miraba al frente, miraba al suelo, y su paso era el de un autómata. Se dirigía al cenote. Elías, paralizado por el miedo, sintió que su cuerpo se negaba a moverse. Quería gritarle que corriera, que regresara, pero la palabra se le había secado en la garganta, justo como le había pasado a Jacinto, y la vio llegar al borde. Las sombras, que habían estado inmóviles, se agitaron levemente. No se movieron para atacarla, simplemente esperaron. María se arrodilló igual que Jacinto. No tocó el agua. Se quedó mirando su propio reflejo, y Elías pudo ver lo que ella veía, porque la luna brillaba justo sobre el espejo de agua. Vio la figura de María, nítida y pálida, pero detrás de ella, en el reflejo, una segunda sombra. Una sombra que no era suya, una silueta alargada y deforme que se inclinaba sobre ella, no para tocarla, sino para aspirar algo. Elías relata que el reflejo de María se volvió nebuloso, como si el espejo de agua estuviera absorbiendo la definición de su alma. La escuchó jadear, no de dolor, sino de alivio y agotamiento. Era un suspiro largo y final. Cuando Elías encontró la fuerza para correr y agarrar a María, ya era tarde. Ella no estaba muerta, pero estaba vacía. Sus ojos estaban inertes y al tocarla, Elías sintió esa misma frialdad sobrenatural que había notado en Jacinto. María vivió unos días más, pero era como una cáscara sin contenido. Nunca más habló, nunca más bebió. Elías se preguntó, ¿por qué no beben el agua? Si están tan desesperados por la sed, ¿por qué solo se quedan mirando? Y la respuesta, lenta y aterradora, se formó en su mente. No miraban el agua para beber, miraban el agua porque el cenote no les ofrecía el alivio del agua. Les ofrecía el reflejo de algo que venía por ellos, y las sombras que bebían primero no eran las que estaban en el agua, sino las que se reflejaban sobre el agua. Lo que bebían esas sombras no era el líquido vital, era el deseo de vivir, la voluntad, la chispa de la conciencia que se reflejaba en el rostro de quien se acercaba. Bebían el reflejo, y al beber el reflejo, secaban la esencia de la persona en el mundo real. Elías selló el diario en ese punto, con la tinta corrida por el sudor. Entendió que el cenote no era un pozo de agua, sino un espejo para un vacío hambriento. Y si te detienes a pensarlo, si en este momento, solo en tu habitación, sientes una punzada en la nuca, un escalofrío que no es del frío, o si tienes una sed que no puedes saciar, simplemente escribe en los comentarios, yo lo escuché, para que sepamos que no estás solo en esta vigilia. Compártelo con alguien que sepas que está a punto de beber de un pozo turbio. El cenote se cerró al poco tiempo. Los dueños de la hacienda, temerosos de una revuelta por la superstición o de perder toda su mano de obra, dinamitaron el borde
haciendo que la entrada fuera casi imposible de alcanzar. Elías se fue. Nunca se recuperó del todo, pero dejó su testimonio, esa confesión húmeda y densa que nos habla de un lugar donde la luz de la verdad se desvanecía ante la oscuridad que tenía derecho de precedencia, y nos advierte: si llegas a un lugar de agua oscura donde el silencio es demasiado profundo, no te arrodilles. No mires tu reflejo, porque si lo haces, la sombra que ves en el agua podría no ser la tuya, sino una que ha estado esperando allí desde 1895 para beber. No mires. Ya es demasiado tarde para la sed, y créeme, está muy oscuro ahí afuera. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el silencio no es la ausencia de sonido, sino la contención de un aliento, el aliento de algo que está esperando? Piensa en esa noche, la de 1895 en Yucatán, donde el aire no se movía. Era una manta húmeda y pesada que te obligaba a respirar en pausas cortas, midiendo cada trago de vida, como si supieras que hasta el acto de respirar podía atraer la atención de lo que se movía bajo el suelo. Ya hablamos de la hacienda, de la tiranía del patrón y de la sed insoportable, pero no hemos profundizado en el verdadero terror que no se bebe, sino que se infiltra. El horario del cenote, la regla no escrita de que las sombras bebían primero. No era una sugerencia piadosa o una superstición de abuela. Era una ley impuesta, una cadena perpetua forjada en la desesperación del agua. El cenote, al que llamaban Zibán, por la manera en que la oscuridad se enrollaba en su boca de piedra, no era simplemente una fuente de agua. Era, y esto es crucial que lo entiendas, el centro de un ritual involuntario. Los trabajadores, los peones, la gente cuya existencia se borraba con el sol de la mañana, tenían prohibido acercarse al pozo entre la medianoche y las 3 de la mañana. Eran las horas de la marea negra, el momento en que la luz de la luna, por muy débil que fuera, se negaba a tocar la superficie del agua y se retiraba, dejando el líquido en posesión absoluta de lo que moraba abajo. Y si te atrevías a romper esa regla, si la sed o la locura te impulsaban a desafiar lo ancestral, no te enfrentabas a la guardia del patrón. Te enfrentabas a la ley del sitio. Jacinto, un hombre curtido, con la espalda marcada por el sol y la caña, lo intentó una vez. Su hija, una niña de no más de 5 años, ardía en fiebres que la consumían rápidamente. El médico de la hacienda, si es que se le podía llamar así a ese curandero borracho, había dicho que solo el agua más pura podría bajarle la calentura. El agua de las cisternas estaba tibia, casi hirviendo, estancada, pero Jacinto sabía que el agua del cenote era fría, profundamente fría, como si estuviera conectada directamente a la sangre de la tierra. Eran las 2 de la mañana. El silencio era tan denso que dolía en los oídos, y la luna era apenas una navaja rota en el cielo. Jacinto no tenía elección. La necesidad, esa terrible partera del horror, lo empujó. Tomó un cubo de metal oxidado, la soga gruesa y, conteniendo la respiración, se deslizó hacia la abertura del cenote Zibán. Si estás escuchando esto, si estás solo en la oscuridad, y sientes un frío repentino en la nuca, necesito que te quedes hasta el final. No porque yo necesite tu atención, sino porque hay una resonancia en esta historia, un eco que solo puede ser escuchado por aquellos que se atreven a mirar el pozo en la noche. Si decides quedarte hasta el final, y si este escalofrío te dice algo, haz ese pacto silencioso de permanecer cerca. Te aseguro que lo que viene es lo que realmente desgarra el velo, y saberlo es, en sí mismo, una forma de protección. Suscríbete si quieres tener una linterna cerca, por si acaso. Jacinto llegó al borde. La piedra estaba húmeda, viscosa, y olía a salitre, a humedad fermentada, y a algo más, algo metálico y muy antiguo,
como si el hierro y la sangre hubieran sido enemigos y ahora se hubieran fusionado en un olor a decadencia vital. El agujero era negro, un vacío absoluto que no reflejaba ni un ápice de luz de las estrellas. Cuando Jacinto liberó la soga, el chirrido de la polea fue un grito estrangulado en la noche, un sonido tan prohibido que sintió que todo el monte se había detenido para escuchar su insolencia. Y entonces el cubo comenzó su descenso. El pozo, según los cálculos, tenía casi 30 metros de profundidad hasta la superficie del agua, y el silencio de la caída era roto solo por el roce de la cuerda. Pero a medida que el cubo se acercaba al agua, el silencio se rompió por otro tipo de sonido, uno que no era físico ni mecánico, era el sonido de la expectación, una quietud cargada que vibraba en el pecho de Jacinto. Cuando el cubo tocó el agua, no hubo el chapoteo que esperas. No fue un golpe limpio, fue un sonido absorbido, apagado, como si el agua fuera espesa, viscosa, o como si algo ya estuviera allí, interponiéndose entre el metal y el líquido. Jacinto tiró de la cuerda, el terror sustituyendo a la sed. Lo que salió del pozo no era lo que esperaba. El cubo, al subir, goteaba agua, sí, pero el líquido era turbio, más oscuro de lo normal, y tenía una consistencia extraña, casi aceitosa. Pero no fue el agua lo que lo hizo gritar, fue la marca. En el metal del cubo, justo debajo del borde, había 3 líneas paralelas, profundas, como si uñas largas y duras hubieran rasgado el óxido y el acero. Eran marcas frescas, dejadas en el instante en que el cubo tocó el agua, no antes. Jacinto no esperó. Arrojó el cubo y la soga y corrió de vuelta a su barraca. Su hija murió esa noche, no por la fiebre, sino por el miedo que se había adherido a Jacinto, un miedo que olía a piedra húmeda y que llenaba la barraca. Él nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, dejó de mirar a la gente a los ojos. Miraba siempre hacia abajo o hacia el cielo, pero nunca a una distancia intermedia, como si esperara que una sombra cayera sobre él desde el aire. Esta historia de Jacinto nos enseña la naturaleza de la regla. No se trata de compartir el recurso. Se trata de reconocer la primacía de lo que no tiene forma. Las sombras no eran metáforas, eran presencias que se materializaban en esa franja horaria. Pero ¿por qué el agua? ¿Por qué la sed? Los ancianos de la hacienda, aquellos que habían visto generaciones pasar bajo el yugo de la tierra, susurraban la verdad aterrorizante sobre el cenote Zibán. Decían que antes de que los hacendados llegaran, antes de que el siglo XIX cubriera la selva con plantaciones de henequén, el cenote ya era un lugar sagrado y al mismo tiempo prohibido. Era un punto de encuentro para entidades muy antiguas, los dueños invisibles del territorio. No eran dioses en el sentido maya tradicional, sino fuerzas primigenias, espectros de la pura necesidad. Estas entidades, o sombras, o como quieras llamarlas, necesitaban el agua, no para beber como nosotros entendemos la bebida, para saciar la sed física. Lo necesitaban para anclarse. Imagina que eres pura oscuridad, pura intención, sin masa. Necesitas un medio para interactuar con el mundo físico, para sentir la densidad de la existencia. El agua, especialmente el agua subterránea, pura y sin sol, servía como ese medio. Durante las horas de la marea negra, el agua de Zibán no era H2O, era un conductor, una incubadora, y cuando bebían, la evidencia no estaba en la superficie del agua, estaba en lo que quedaba flotando. La gente de la hacienda, bajo la supervisión aterrada del capataz, tenía la tarea de limpiar el cenote cada amanecer antes de que el sol pudiera secar o evaporar la evidencia. Y ahí es donde el horror se vuelve opresivo y personal. Al subir los cubos de la primera extracción matutina, siempre encontraban restos, no de animales que cayeron, ni hojas, ni basura. Eran fragmentos,
pequeñas astillas de obsidiana que parecían haber sido masticadas hasta ser casi polvo, plumas de aves que no existían en esa zona, y, lo más inquietante, cabello, cabello negro, fino, pero tan denso que parecía algas flotando. El cabello humano se pudre, se deshace, pero este cabello era distinto, era frío, conservado perfectamente, y emanaba un olor a vainilla rancia y pólvora. La conclusión que la gente había aceptado en silencio era que cuando las sombras bebían, dejaban atrás los restos de su anclaje temporal, o quizás los restos de lo que habían tomado o transformado. Era como si hubieran usado el agua para despojarse de algo denso, o peor aún, para absorber algo. Y esto nos lleva a la pregunta incómoda. ¿Qué bebían realmente? Si eran sombras, si eran entidades, ¿qué necesidad tenían de absorber lo físico? Los murmullos eran claros, bebían la desesperación. Piensa en la vida de un peón de hacienda en 1895. El trabajo es un tormento constante, la paga es nula, las deudas son eternas, la familia sufre y el sol te está matando. La desesperación no es solo una emoción, es una energía densa, pesada, palpable. Cuando un ser humano está sometido a una presión tan brutal, su esencia se altera. El sufrimiento se vuelve un sabor. Las sombras, al beber el agua que se había nutrido de esa tierra de sufrimiento, absorbían esa desesperación como si fuera un licor precioso. Y esa absorción tenía un efecto transformador en la propia hacienda. Lo notaban en el calor. No solo la temperatura subía, sino que la calidad del calor cambiaba. Se volvía un calor punzante, irritable, que no te dejaba pensar ni descansar. La hacienda parecía respirar un aire de constante hostilidad. Los perros ladraban a la nada por las noches. Los relojes, si es que tenían alguno, se detenían misteriosamente a las 3:00 am, como si ese fuera el momento de la transición. Pero el síntoma más claro del cenote operando era la forma en que las personas interactuaban. La ira se volvía explosiva, la tristeza se volvía suicida y la desconfianza se convertía en paranoia asesina. La hacienda estaba siendo saturada por la desesperación concentrada que las sombras desechaban o potenciaban. Era un ciclo vicioso de opresión física, sufrimiento emocional y absorción espectral, todo centrado en esa boca de piedra, Tsiban. El capataz de la hacienda, un hombre llamado Don Rómulo, era el único que tenía que supervisar la limpieza matutina. Él era el único que tenía permitido acercarse al cenote entre las 3 y las 5 de la mañana, y su cordura se desvanecía año tras año bajo esa presión. Cuando Jacinto intentó robar agua, la furia de Rómulo no fue solo por la desobediencia al patrón, sino por el terror absoluto de lo que Jacinto había despertado. Un día, Rómulo no se presentó a la limpieza. Lo encontraron más tarde, acurrucado bajo un montículo de enequén secándose, balbuceando sílabas incomprensibles. Cuando lograron calmarlo lo suficiente para que hablara, solo repetía una cosa, una y otra vez, con los ojos inyectados de sangre. No bebieron, se quedaron mirando. Esta vez no bebieron, se quedaron viendo cómo subíamos el agua. Esa frase se incrustó en el miedo colectivo. Si las sombras bebían para saciarse y dejar restos, el hecho de que dejaran de beber significaba que la desesperación había alcanzado un punto de saturación insostenible, que ya no necesitaban absorberla, sino que podían simplemente observarla y disfrutarla, porque ya estaba en el aire, en el agua, en cada fibra de los hombres. La desesperación se había vuelto el ambiente. Y eso es lo que hace que este horror de 1895 sea tan íntimo, tan aterrador incluso ahora, mientras tú me escuchas. Piensa en tu propia carga,
en ese peso que llevas a cuestas, en esa tristeza que no puedes nombrar, esa preocupación que te despierta a las 3 de la mañana. Si has sentido esa respiración detrás de ti, si esa opresión nocturna te es familiar, escribe una palabra simple en los comentarios, vi la sombra, o comparte esto con quien sabes que está solo esta noche, para que no lo esté del todo mientras escucha esta verdad prohibida. Porque el cenote Ziban no está geográficamente cerca de ti. Pero el mecanismo del horror, la absorción lenta de la desesperación, puede estar ocurriendo justo ahora, silenciosamente, en tu propia casa. La gente de la hacienda comenzó a notar que sus propios reflejos en el agua limpia del cenote, después de las 5 de la mañana, no eran del todo correctos. Parecía que su imagen tardaba un milisegundo en aparecer, o que el reflejo parpadeaba, no como un brillo del sol, sino como un músculo. Y algunos juraban ver, justo detrás de su propia nuca reflejada en la superficie, una silueta vaga, oscura, que sonreía con una satisfacción lenta y viscosa. El cenote no solo purificaba a las sombras, estaba empezando a reproducirlas en el reflejo de aquellos que se atrevían a mirarse. La desesperación ya no era solo bebida, estaba siendo devuelta. Y es en este punto, justo cuando el reflejo se vuelve sospechoso, cuando el capataz enloquecido es encerrado, y cuando la sed parece más peligrosa que la muerte, que la tercera y más oscura parte de esta historia debe comenzar: la inmersión. Porque el patrón, el dueño de esa tierra maldita, tenía un plan. Un plan para sellar el pozo, sí, pero no con cemento ni con piedra. Un plan para sellarlo con un cuerpo, un sacrificio que finalmente silenciaría el pozo. Y en la tercera parte sabremos quién fue elegido para descender a las profundidades de Ziban y lo que encontró exactamente justo en la línea de flotación, donde la sombra y el hombre se encuentran por última vez. Escucha el goteo. No es agua, es el tiempo. Y ya se está acabando. ¿Alguna vez has despertado sabiendo con certeza física que hay un peso invisible justo encima de ti, esperando que parpadees? Un peso que no es el techo ni la noche, sino la condensación de una duda muy antigua. Es el mismo tipo de opresión que debió sentir el explorador Ricardo, parado en el borde final del cenote a finales de ese lúgubre año de 1895. Él había llegado al corazón de la oscuridad que lo había estado llamando. La galería final no era grande, pero era infinitamente profunda en su concepto. Ya no había estalactitas majestuosas, ni la caricia fría del agua dulce. Solo había un pozo de piedra excavado, perfectamente circular, que contenía un líquido que no reflejaba nada. Ricardo sostenía su lámpara de aceite, y la llama, que antes era vibrante, se acobardaba, su luz engullida apenas unos centímetros más allá de la mecha. La humedad que allí residía no era refrescante. Sabía a tumba y a óxido, a algo que se había negado a pudrirse durante siglos. El aire, eso fue lo primero que registró. Era un aire que había sido respirado y luego devuelto, vacío de oxígeno, pero cargado de una conciencia ancestral. Escucha atentamente, porque este es el momento clave de todo, el instante donde la historia dejó de ser una expedición y se convirtió en una trampa. Ricardo notó que las sombras que proyectaba su propio cuerpo eran demasiado densas. No eran el simple reverso de la luz. Eran entidades por derecho propio. Se movían despacio, con una languidez hambrienta, como si el esfuerzo de existir fuera demasiado, pero la necesidad de alimentarse fuera imperiosa. Se acercaban al borde del pozo. Y en el agua estancada, si es que se le podía llamar agua, sucedía la obscenidad. La superficie del líquido no estaba quieta, pero tampoco se movía por el viento o las gotas. Se ondulaba ligeramente, como la piel de un animal dormido. Y cuando las sombras de Ricardo, la sombra de su pierna, la sombra de su brazo extendido, tocaban el borde de ese pozo, el agua se abría ligeramente.
no para beber el agua, sino para beber la sombra. Ricardo no estaba viendo un fenómeno óptico, estaba presenciando el ritual diario de supervivencia de algo que no pertenecía a nuestro plano. Las sombras, al tocar el líquido, se hacían más ligeras, más tenues, como si hubieran transferido una parte de su densidad, su negrura, a la reserva subterránea. El cenote no era un simple depósito de agua, era un depósito de ausencias concentradas, y entonces lo entendió. Lo comprendió todo, la razón por la que el pueblo cercano evitaba el área, la razón por la que los grabados mayas hablaban de un lugar donde el tiempo se invierte, y la razón por la que nadie que entraba realmente regresaba, porque no podían regresar como la misma persona. El horror no era físico, era ontológico. Este lugar bebía primero la sombra, sí, pero la sombra no era solo la falta de luz. En este contexto, la sombra era la representación física de la voluntad, de la individualidad, del yo que nos separa de la piedra y del olvido. Al beber la sombra, el cenote bebía la capacidad de ser. Ricardo sintió un escalofrío que no provenía de la temperatura, sino de la comprensión. Intentó retroceder, levantando su lámpara para iluminar la salida. Pero la luz, en lugar de obedecer, pareció resentir el movimiento. Parpadeó una sola vez, una exhalación débil, y murió. Se hizo la oscuridad total, una oscuridad que no era la ausencia de luz solar, sino la presencia de su opuesto fundamental. En ese momento de ceguera absoluta, Ricardo escuchó el sonido más íntimo y desgarrador que jamás haya percibido. El sonido de su propia sombra desprendiéndose de él. No fue un grito, no fue un susurro, fue un clic, un desenganche molecular, como si una capa superficial de su alma hubiera sido retirada. Y el silencio que siguió fue peor. Era un silencio que no permitía el pensamiento. Ricardo intentó gritar, intentó recordar el nombre de su esposa, el color del cielo, el sabor del pan duro, cualquier ancla de su vida en la superficie. Pero las sombras que acababan de ser alimentadas estaban ahora más fuertes y danzaban invisibles a su alrededor. Si estás solo ahora mismo, te pido que te quedes hasta el final, que escuches con atención cada palabra que sale de esta historia. Es un pacto silencioso, para que no lo experimentes solo, para que la densidad de la historia te sirva de escudo. Si la tensión de esta narrativa te atrapa y te hace mirar por encima del hombro, y si sientes que quieres saber más sobre estos abismos olvidados de México, suscríbete, porque hay más sombras esperando a ser reveladas, y la única forma de combatirlas es con la luz de la atención. Ricardo, en la negrura pegajosa, comenzó a sentir algo que no era pánico, sino una calma terrible. La calma de la aceptación. Su miedo, al igual que su sombra, había sido sorbido por el pozo. Ya no le importaba si salía o no. Dejó caer la lámpara vacía. Su mente, antes incisiva, dedicada a la clasificación de ruinas y la datación de huesos, ahora se enfocaba únicamente en la textura de la piedra húmeda bajo sus dedos. Ya no era un arqueólogo, era un apéndice de la cueva. Se arrastró, no hacia la salida, sino hacia el pozo. Lo que buscaba no era ya un descubrimiento, sino una comunión. Cuando se acercó lo suficiente, se dio cuenta de que lo que había creído ver como el agua bebiendo la sombra era solo el inicio. El pozo no bebía la sombra para sí mismo. Lo que hacía era purificarla, limpiarla de la individualidad humana y devolverla al mundo como una niebla de pura ausencia. El gran mural, que él había descifrado parcialmente días antes, revelaba la conclusión definitiva. El pozo era el recipiente del olvido. Las sombras bebían primero para que la mente pudiera ser vaciada. Una vez que el cenote te despojaba de tu voluntad y tu miedo, podía ser fácilmente moldeado, podía ser utilizado.
Ricardo se vio reflejado brevemente en la superficie oleosa del pozo. No su rostro, no su figura, sino la vaga idea de un hombre. Y luego el líquido pareció respirar. Exhaló algo. Lo que salió del pozo no fue un monstruo ni una bestia. Fue una voz que era suya, pero filtrada, limpia de toda emoción, neutralizada. Una voz que le dijo con la frialdad de la piedra: «Bienvenido de vuelta, ya estás listo». Ricardo dejó de luchar. Su cuerpo se desplomó suavemente al lado del pozo, pero no cayó. Quedó inmóvil, mirando la negrura que había adoptado un leve matiz metálico. Sus ojos, ahora abiertos, no registraban la oscuridad. Solo eran dos cuencas que reflejaban la ausencia. Cuando la partida de búsqueda enviada por la hacienda, varios días después, encontró el campamento abandonado de Ricardo, solo hallaron una tienda de campaña, desgarrada por el viento, y un diario a medio llenar, protegido por una lona. El diario terminaba abruptamente. Las últimas páginas estaban escritas con una caligrafía temblorosa que no parecía la suya. Eran garabatos obsesivos sobre la primacía de la ausencia y la belleza de la nada. La última entrada, escrita con prisa desesperada y tinta diluida, decía solamente: «La superficie me llamó por mi nombre. Lo que la sombra alimenta en el pozo regresa para caminar entre nosotros. Y yo ya no tengo sombra que beber, solo silencio, solo una promesa de ser útil». Y allí terminó el registro de don Ricardo. No se encontró su cuerpo. Nunca se encontró el cenote de nuevo, a pesar de los intensos esfuerzos por localizar esa anomalía geológica que, según decían, se cubría a sí misma de selva. El pozo, el cenote, se había bebido al explorador. O peor aún, lo había vaciado y luego lo había devuelto al mundo. Pero no como el hombre que partió, sino como un contenedor, un canal para esa oscuridad ancestral. Piensa en esto cada vez que te despiertes en mitad de la noche. ¿Por qué a veces, al encender la luz, sientes una fugaz molestia en la esquina de tu visión? ¿Por qué a veces te sientes completamente vacío, desprovisto de toda chispa de vida, después de pasar demasiado tiempo solo en el silencio? Quizás no fue el cansancio, quizás no fue la soledad. Tal vez, mientras dormías, la sombra que proyectas en la pared de tu habitación no era del todo tuya. Tal vez esa sombra ha estado yendo y viniendo, alimentándose en algún pozo lejano de la conciencia, volviendo a ti un poco más ligera, un poco más complaciente, un poco más lista para ser utilizada. Ricardo nunca regresó, pero su ausencia caminó por Yucatán. La verdadera conclusión de esta historia es que el pozo de 1895 no está limitado a esa cueva. El olvido puede manifestarse donde haya suficiente silencio y suficiente oscuridad para que las sombras se sientan cómodas. Si has sentido esta opresión, si al apagar la luz escuchaste un eco que no era tuyo, o si la idea de que tu sombra se ha ido te produce un escalofrío en la espalda, déjanos un comentario. Escribe: «Escuché la sombra», para que sepamos que no estás solo en este saber prohibido. Y por favor, comparte esta historia con alguien. No queremos que nadie la escuche completamente solo, porque la soledad es la invitación más dulce para aquello que bebe primero la sombra. Mira tu reflejo en la oscuridad de la pantalla de tu teléfono. ¿Está completa tu sombra? ¿O ya has entregado algo al pozo? Asegúrate de que, cuando mires tu silueta mañana por la mañana, todavía te reconozcas en ella, porque la sombra sabe a dónde ir cuando se le ha enseñado el camino, y ahora tú sabes dónde está ese camino, y la verdad es que algunos de nosotros ya caminamos sin voluntad. Solo esperamos en la penumbra hasta que sea nuestro turno de volver al agua.